Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a este domingo 27 de septiembre del 2020 en el nombre del Señor. Estamos muy contentos, muy contentas de iniciar este nuevo domingo y hacer el servicio para alabar a nuestro Dios. Encendemos esta vela en señal del amor de Dios y la luz que nos ilumina a cada uno de nosotros en nuestras vidas y en este momento de adoración a Él. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tener la oportunidad, Señor, de hablar de ti, de adorarte, de agradecerte por cada momento, por cada bendición, por todo lo que nos das en cada momento, porque estamos vivos, porque estamos con salud, porque tenemos alimento, porque nos das tantas cosas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejores, a poderte servir con amor. Gracias, Padre lindo, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llamado a la adoración. Escuchemos la lectura en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos del 1 al 4 y del 12 al 16. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Dios hizo maravillas delante de sus padres en la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Nos preparamos para el tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Levantemos nuestros corazones, nuestras voces para poderle cantar con alegría. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar al Dios Todopoderoso, y junto a mis hermanos exaltamos tu nombre, Señor.
¡Aleluya! Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua bendita. Desde Trujillo, para todo el Perú y el mundo, somos Portavoz. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. ¿Por qué? Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día. Enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Sí, Señor, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé
que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Éxodo 17 del 1 al 7. El agua de la roca. Conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidim. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: «Danos agua, queremos beber». Moisés les dijo: «¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?
Pero el pueblo tenía sed. Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel, y llévate también la vara con la que golpeaste al río. Voy a esperarte en Joreb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca, y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos. Pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Nos ponemos de pie para la lectura del Evangelio de Mateo 21, 23 al 32. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciéndose: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creer, para creerle. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de las iglesias metodistas del Callao y Maranga. Gracias a su pastora Tania por la invitación que me ha hecho para compartir la meditación de esta mañana, que está basada en el Evangelio que hemos escuchado en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Hace cierto tiempo escuché una antigua ocurrencia a partir de la sabiduría judía, cuando alguien le pregunta a un rabino: ¿por qué los rabinos contestan una pregunta con otra pregunta? A lo que el rabino replica: entonces, ¿por qué un rabino no puede contestar a una pregunta con otra pregunta? De esta manera, en Mateo 21, Jesús elude la pregunta de los fariseos sobre la fuente de su autoridad, al hacerles una pregunta que está relacionada con Juan el Bautista. Jesús y Juan no eran solamente primos,
eran similares en que cada uno de ellos aparece prácticamente de la nada y realizan ministerios significativos entre el pueblo. Así Jesús dice: vayamos un pasito atrás y miremos a mi predecesor. Si ustedes me dicen de dónde vino la autoridad de Juan, entonces yo le responderé de dónde viene mi autoridad. Jesús hace esa pregunta sabiendo que la respuesta era la misma para ambos. Ni Juan ni Jesús tenían ninguna autoridad humana. No habían ido a la escuela, no habían ido a la escuela del Sanedrín, no tenían licencia ni autoridad. Si Juan y Jesús tenían alguna autoridad verdadera, entonces tendría que venir directamente de Dios. Pero ningún profeta ni rabino había tenido tal distinción desde la época de Moisés. Pero es precisamente ahí en que Jesús los entrampó. Era harto sabido que los jefes de los sacerdotes habían rechazado a Juan Bautista. Juan los había insultado, los había puesto al mismo nivel de cualquier judío. Sus credenciales, sus estudios, su Sanedrín exclusivo no impresionaron a Juan. Si los fariseos querían ser salvos, tenían que arrepentirse como cualquier hijo de judío y aceptar ser bautizados. Sabemos que ellos no lo hicieron, pero mucha gente del pueblo sí lo hizo, porque realmente creyeron que Juan era un profeta de Dios. Entonces los líderes de los sacerdotes estaban entrampados. Si decían que Juan estaba autorizado por Dios, se mostraba evidente de que se habían opuesto a Dios al oponerse a Juan. Así también, si decían que Juan no tenía ninguna autoridad, los seguidores de Juan se enojarían, el pueblo se enojaría. Como eran cobardes de corazón, no querían ganarse enemigos y respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les responde: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. En un nivel parece que Jesús está meramente siendo atrevido. En otro nivel, más profundo, Jesús está reconociendo que tiene poco sentido discutir con gente que tiene la mente cerrada, mentes obtusas. Ellos realmente no querían aprender, educarse, obtener información acerca de Jesús. Sus mentes ya estaban sesgadas acerca de Jesús antes de acercarse a preguntarle. Aún en esas circunstancias, Jesús no abandona la conversación y continúa con esta parábola. Tenemos a un padre y dos hijos. Cuando el padre ordena a uno de sus hijos que vaya a trabajar a la viña, el hijo le dice: olvídate, papá, tengo planes, cosas de hacer, encontrar a gente, amigos, amigas. Cosecha tú tus propias uvas. Pero luego piensa y recapacita. El hijo se hace consciente y regresa a la viña del padre a trabajar. Mientras tanto, el padre busca al otro hijo y le pide lo mismo. Y el hijo le responde: a la orden, estoy camino de hacer lo que deseas. El padre quizá pensó que uno de sus hijos sabe cómo tratarlo con respeto. Sin embargo, a espaldas del padre, este hijo se va al mall con sus amigos y amigas y nunca va a trabajar a la viña. Jesús les pregunta entonces: ¿qué hijo prefieren tener? ¿Cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es obvia y los sacerdotes responden. Pero para que les quedara suficientemente claro, Jesús les va a explicar. Juan Bautista había venido de Dios y como tal
había transmitido el mensaje de Dios, lo que Dios quería que el pueblo hiciera. La gente que estaba perdida espiritualmente escuchó a Juan. Estos, los que escucharon, los que aceptaron ese mensaje, admitieron sus pecados, permitían que Juan les bautizara y cambiaron sus caminos. Pero había otros en Israel de hacía mucho tiempo, habiendo dicho sí en apariencia, no hacían pues la voluntad de Dios. Ellos se veían bien como hijos de Dios, se vestían correctamente, decían las oraciones correctas a las horas correctas, hacían las promesas correctas, pero cuando llegó el tiempo de Juan con el mensaje, le dieron la espalda a Dios. Es decir, que su sí se convirtió en no. Me pregunto si hay algún otro significado más profundo, más allá de identificar quién es quién. Después de todo, ¿cuándo fue que los recaudadores de impuestos y las prostitutas dijeron no a Dios? ¿Acaso no sería que nunca tuvieron la oportunidad de responder a Dios porque las autoridades religiosas nunca se dirigieron a ellos? Y en el caso de los fariseos, que supuestamente habían dicho sí a Dios, ¿qué es lo que aceptaron hacer que terminaron no haciendo? Después de todo, desde una mirada de afuera, pareciera que los jefes de los sacerdotes estaban siendo consecuentes con su sí a Dios. Nadie seguía la ley mejor de lo que ellos lo hacían. ¿Cómo podía Jesús compararlos con el hijo que dijo sí, pero que no fue consecuente? Toda la existencia de este grupo se veía como un gran esfuerzo de seguimiento y fidelidad, pero Jesús parece indicar que no estaban apuntando bien. Estaban olvidando algo fundamental, tanto así que fueron comparados con el hijo que decía todas las palabras correctas, pero que al final fallaban al no hacer lo que el Padre deseaba. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Debemos recordar que los líderes religiosos de Dios preservan su identidad como tales, o lo pretendían por lo menos, a través de guardar la ley de Moisés. Salvo algunas excepciones, estaban ciegos. Sus ojos y entendimiento estaban nublados a esa irrupción de Dios en la historia de su generación. ¿Por qué le costó tanto reconocer al Mesías? Me atrevo a decir, por una parte, estaban tratando de sobrevivir como pueblo dominado frente al poder imperial de Roma. Y por otra, ostentaban ciertas posiciones de poder dentro de la dominación imperial. Realmente, hermanos y hermanas, este grupo no necesitaba un Mesías. ¿Quién reconoce más fácilmente a Juan y a Jesús? Precisamente aquellos y aquellas que menos poder tenían dentro de la estructura social imperial. Son ellos y ellas las que necesitaban un Salvador, un Mesías que cumpliera con la esperanza de siglos. En su afán de velar por la integridad de la fe y comunicarla a la siguiente generación, imagínense estos fariseos que pensaban acerca de Jesús, un predicador que venía de una zona rural, que venía de una zona irreligiosa del país, Galilea. Hacía milagros, era conocido por romper con las reglas, observaciones religiosas, por ejemplo, respecto al día de reposo. Aquellos y aquellas que le seguían eran sencillas, campesinos, pescadores,
pecadores, recolectores de impuestos y prostitutas. Jesús no lucía como un devoto y prolijo predicador. Así que en el Evangelio de hoy y de los próximos domingos, los piadosos van a desafiar constantemente a Jesús. A sus ojos este Jesús era irreverente y confrontacional y procedía de la zona equivocada de su país, la Galilea pagana. Entonces, sugiero que esa generación de líderes olvidó el corazón de Dios, el centro de Dios, su gracia. A través de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, Israel siempre es comparada con una viña. ¿Recuerdan? Entonces, en esta parábola, sospecho que cuando escuchamos al padre pidiéndoles a los hijos trabajar en la viña, es equivalente pedirle a los líderes de ese pueblo, su pueblo, de hacer las buenas obras entre la gente de Israel, fueran quienes fueran. Es ahí donde los jefes de los sacerdotes fallaron. Piénsenlo. ¿Por qué es alguien de afuera de su círculo, como Juan Bautista, quien hace la invitación a los despreciables al reinado de Dios? Juan fue el primero que lo hizo y luego Jesús continuó esa obra a través de todo su ministerio. Jesús siempre estaba rodeado de gente de quienes los principales sacerdotes consideraban el círculo equivocado. Ciertamente, el hecho de que Jesús aparece asociado con pecadores es lo que lo ponía aparentemente contra el Dios a los ojos de los fariseos. Lo que Juan hizo y luego Jesús continuó fue llegar a lo que estaba perdido, porque nadie los había alcanzado. Lo que Juan proclamó y Jesús confirmó es precisamente llegar a ese pueblo, quienes constituían la viña, y realizar la tarea. Porque el trabajo de la viña es trabajo de gracia, porque el trabajo de la viña es trabajo de compasión. La tarea de la viña no es enfocarnos en nosotros mismos y en otros que se parecen a nosotros. No, la tarea de la viña es siempre pensar y actuar alrededor de otros y otras, comenzando precisamente con aquellos de los que nos sentimos altamente tentados a no mirar, o más bien a juzgar y a condenar. La razón por la que Juan y Jesús se encuentran a una masa hambrienta de salvación por gracia es porque nadie antes había proclamado ese mensaje. Los fariseos evitaban a esas gentes. Es Mateo, recuerden, que nos dice, estaban como ovejas sin pastor. Los fariseos pensaban que a Dios le agradaba solo cierto tipo de gentes. Y entonces Juan Bautista y Jesús precisamente atraían a esa clase de personas y ofrecían el acceso a Dios y a la salvación por la gracia a través del bautismo. Es más, si usted entiende y entendemos que nuestro bautismo depende de nuestra salvación, depende de la gracia de Dios, estaremos dispuestos a compartir esta buena noticia con los que nos rodean. No tenemos que esperar por nada antes de salir a la viña de gente necesitada que esté dispuesta a escuchar para ministrarle
de la manera que podamos. Cuando le decimos sí al Padre, recordemos que en ese sí estamos diciéndole sí a los últimos, a los perdidos, a los solitarios de la humanidad, a quien Dios ama también. Si usted le dice sí a Dios, pero luego se enfoca en su propia piedad o en otra gente que es tan religiosa como usted, consecuentemente ustedes, hermanos y hermanas, están siendo como el hijo que dice las cosas correctas cuando el padre se lo pide, pero luego se da la vuelta y no hace nada en absoluto. No solo es suficiente un sí en nuestra vida, en nuestra jornada de fe, o una sola vez, o una primera vez y suficiente. Tenemos que repetir ese compromiso múltiples veces a través de nuestras vidas, en este proceso de maduración, y al mismo tiempo que la vida nos presenta muchos desafíos. La fe es un compromiso de todos los días, un sí dicho una y otra vez, constantemente. En nuestro lenguaje tenemos una frase secular que dice: pon tu dinero donde tu boca está. No es un dicho bíblico, viene como resultado de la experiencia de la vida diaria. Expresa lo que esperamos de las personas, que no solamente hagan promesas, sino que digan algo que van a realizar, que obren acciones acordes a lo que de su boca salió. Como dice un dicho gringo, walk the talk, camina lo que hablas, no solo hables, haz algo al respecto. Aplicando nuestra situación, podríamos decir que ser cristiano o cristiana en un contexto cristianizado, como en el Perú, hipercristianizado, involucra más que sentimientos piadosos y palabras bonitas. Debemos reflejar en nuestra vida diaria las palabras que recibimos y procesamos, espero, en nuestros cultos, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras conversaciones con Dios a través de la oración. Nosotros predicadores y predicadoras, maestros, maestras, podemos tener razones para avergonzarnos al escuchar la lectura del Evangelio de hoy. Nos preguntamos a nosotros mismos, o por lo menos yo me pregunto, si nuestros oyentes, si nuestros estudiantes experimentan en nuestras vidas lo que decimos en nuestros espacios de fe. No hay espacio para petulantes, no hay espacio para engreídos en el seguimiento a Cristo, en una servidora de Cristo. Nos llamamos cristianos y cristianas. Decimos que somos parte de una comunidad cristiana. Sin embargo, podemos ver a alguien a nuestro alrededor que no tiene un perfil altamente de profesión de fe, pero están haciendo las obras asociadas con el reinado de Dios, sirviendo a los pobres, desafiando estructuras injustas, ayudando a víctimas del COVID, de desastres, educando, abriendo los ojos de los ciegos y ciegas. ¿Acaso no serán estos que a través de sus vidas han dicho sí a Dios y están entrando al reinado de Dios antes que nosotros, antes que nosotras? Finalmente, hay otro hijo en la historia del Evangelio. Es Jesús mismo, a quien Pablo describe como uno que se despojó de sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. En otro lugar Pablo nos dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien fue predicado entre ustedes por nosotros,
por mí, por Silas y Timoteo, no fue sí o no, pero en él siempre ha sido sí. Él no le dio la espalda para hacer la voluntad a Dios. Jesús siempre fue un sí a Dios. Jesús fue el sí de Dios a nosotros. Le pedimos a ese sí de Dios para que nos permita afirmar y ser consecuentes con los muchos sís de Dios que devengan en acciones. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, por tu palabra descrita en el Evangelio de Mateo, te damos las gracias por esta mañana en que nos miramos en ella a la manera de un espejo y vemos que reflejamos como seres humanos, como personas, como creyentes, como comunidad de fe. Y siempre nos vamos a quedar cortos y cortas frente a lo que reflejamos. Permítenos llamarnos tus hijos y tus hijas, porque sabemos que con esa gracia que nos sostienes, nos permitirás hacer con nuestra vida lo que decimos y proclamamos con nuestros labios. En Cristo, tu sabiduría, tu sí hacia nosotros, te lo pedimos. Amén.
Padre Santo Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das en cada momento, por poder aportar un poco económicamente de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, estas ofrendas que son para tu obra. Gracias por todos los hermanos que están colaborando y también por aquellos que no tienen las posibilidades de aportar por ahora. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos saludar especialmente el día de hoy a la hermana Mabel Barreto, que el día de ayer cumplió años. Felicidades, hermana, y muchas bendiciones. Nos preparamos durante la semana para recibir el domingo 4 de octubre la Santa Cena. Además, continuamos en nuestra cadena de oración todos los días a las 7 de la noche. Despidámonos con la bendición. Oremos. Permítenos, oh Dios, que al terminar esta celebración nos hayamos nutrido contigo, nutrido de tu Espíritu, que nos alimenta como una madre, que nos cuida como un padre. Ahora que vamos al mundo, no olvidemos a los solos y a las solas. No olvidemos a los enfermos y enfermas. Honremos y respetemos a todas las personas. Vivamos como seres libres, libres para servir, libres para amar. Concédenos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recibirás bendición y te alcanzará cuando oigas la voz del Señor. Pueblos de toda la tierra compartirán tu amor por el nombre de Dios. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. El Señor bendecirá el fruto de tu vida, el fruto de tu tierra. El Señor bendecirá. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. El Señor bendecirá el fruto de tu vida, el fruto de tu tierra. El Señor bendecirá. Recibirás bendición y te alcanzará cuando oigas la voz del Señor. Pueblos de toda la tierra compartirán tu amor por el nombre de Dios. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. El Señor bendecirá el fruto de tu vida, el fruto de tu tierra. El Señor bendecirá. Bendito serás al entrar, bendito
bendito serás al salir. El Señor bendecirá el fruto de tu vida, el fruto de tu tierra. El Señor bendecirá